Good morning, buen día, bon día. Es para mí un placer introducir hoy a nuestros visitantes que nos acompañan acá en Nutrien Ag Solution, en una reunión, y el propósito de esta innovación tecnológica que estamos introduciendo como herramienta de comunicación es presentar el video del propósito que tenemos en Nutrien, para que todos estemos encaminados en la misma dirección. Así que es para mí un honor presentar ahora mismo a Mike Frank, nuestro presidente de Nutrien Ag Solutions, que les va a dirigir una palabra, y posteriormente nuestro CEO Chuck Magro también hará el lanzamiento oficial del video. So, please, Mike. All right. Thank you, Miguel. Buenos dias, bom dia. It's been a real pleasure to be here in the South America region this week. Es un placer para mí estar hoy en Sudamérica esta semana. My last two visits to the region, I was in Brazil. This week, I spent some time in Chile with Billy and Toto and the team there, and then the last 2 days here in Argentina. Las previas dos visitas a Sudamérica las pasó en Brasil, y esta semana ha estado visitando Chile, el equipo de Billy, y también acá en Argentina. It's been a great visit. We've spent time visiting branches, visiting customers, and one of our production sites here in Argentina. Hemos visitado clientes, hemos visitado plantas, puntos de ventas, y también nuestra planta de producción en Casilda. And like all my visits around the world, what I saw again this week is we have outstanding people, great assets, and everyone is really focused on serving our customers. Lo que ve reiteradamente en todas estas visitas es que tenemos grandes, muy importantes equipos de personas, gente muy capacitada, muy buenos activos y una gran vocación para atender al cliente. I've been really impressed with the focus on safety and also all the excitement around rebranding to Nutrien Ag Solutions. Ha estado muy bien impresionado por nuestro foco en seguridad y también por nuestro gran foco en el rebranding hacia Nutrien Ag Solutions. So today we've spent some time this morning talking about safety, the business, and people. Esta mañana hemos pasado la mañana hablando de seguridad, el negocio y la gente. So let me start with safety, which is our most important priority. Va a empezar con seguridad, que es la prioridad más importante. What I've seen across the region is that there is a very high focus on safety, and everyone is looking out for potential hazards, and they're really focused on safety at the branches and on the road. Lo que ha notado es un gran foco en la seguridad, en lo que puede salir mal, en los riesgos, tanto en las plantas como también en las rutas. But unfortunately, people are still getting injured, and we're still getting into accidents. And we know that here in South America, with all of the vehicles we have on the road, one of our biggest risks is vehicle accidents. In fact, when we were in Chile just on Tuesday morning, we drove past 2 accidents that occurred just right in front of us. A pesar de este foco, todavía seguimos sufriendo lesiones, seguimos teniendo accidentes. Incluso este martes, mientras manejábamos por la carretera en Chile, presenciamos 2 accidentes carreteros. So my request of all of you is just to double down on safety. Continue to be very diligent. When you're driving in your vehicle, really embrace the tool that we are installing in the vehicles called telematics. Learn about what you're doing well and learn about areas that you can improve in your driving safety. And let's just slow down. It's not worth doing if we can't do it safe. And so let's just slow down and ensure for the rest of the year and beyond that we don't have people get injured at work and we don't get into any accidents. Por favor, redoblemos el esfuerzo que estamos haciendo en enfocar en accidentes, en riesgos. Tomemos la herramienta de telematics con toda la importancia que tiene. Bajemos la velocidad, vayamos más despacio, porque realmente no vale la pena tener que lastimarse para llevar adelante el negocio. Now on the business, I want to say a big thank you for performing so well in a very challenging environment here throughout the year. Our performance year to date has been very strong financially.
We're growing our business, we're growing the bottom line, we're managing costs, and we're on a very good trend here in South America and in our other businesses around the world. Quería agradecerlos a todos por la gran performance que estamos teniendo en este año, creciendo nuestro negocio. Así que nuevamente muchas gracias, y también estamos teniendo muy buenos resultados en otras partes del mundo. Así que muchas gracias por el esfuerzo hasta acá. Now, in terms of opportunity, as you know, we talk a lot about growing our business in South America. In fact, probably what you hear a lot is that we're really focused on growing our business in Brazil. But what I want the entire region to know, that when we talk about Brazil, because that is a big focus of our growth, we are really thinking about how can we grow our business throughout South America. Quiere dejar en claro que estamos con mucho foco en la región, queriendo crecer la región, y si bien hablamos muy frecuentemente de Brasil, cuando hablamos de Brasil también estamos hablando del resto de la región como área de crecimiento y foco. And what we know in South America is that our retail business model works and it adds value to our customers. Some of the things that we need to accelerate, firstly, is we need to I think improve our seed strategy. Right now we're very strong selling fertilizer in most of this, in this entire region. I think we can improve on chemistry, but we're doing a really good job with our proprietary products with Loveland and Agrichem, and we should keep doing more of that. And now we need to bring seed into the portfolio so that we can truly drive solutions to our growers and differentiate ourselves from our competitors that are only selling one of the shelves. Como recomendación para adelante, estamos teniendo una gran performance con fertilizantes, con excelentes resultados. Hagamos el esfuerzo para seguir creciendo la parte de químicos y nuestras marcas propias, y sobre todo redoblemos la apuesta en semillas para ser realmente un proveedor de soluciones para el agro y poder diferenciarnos del resto de nuestros concurrentes. And we're also going to make investments in South America, and those investments primarily are going to be in expanding our business, both through greenfield expansion, which we're doing right now, but also we're looking to acquire retail footprint. And so we're looking for your help as you identify opportunities to expand our business through acquisitions. Make sure you're feeding that information up through Miguel and your teams so that we can pursue M&A opportunity, because we think that's one of the ways that we can expand our business as well. Estamos buscando crecer a través de armado de nuevas plantas, de construcción de nuevas plantas, pero también de adquisiciones de retail, de operaciones de retail. Así que por favor asegúrense de comunicar aquellas oportunidades que ustedes ven que estén disponibles en el mercado, que nuestro interés es crecer a través de adquisiciones también. And lastly, just a minute on risk management. You know, we all know that in South America the market goes up and down. We have weather conditions like last year, the drought. Here in Argentina, managing risks and ensuring that we don't have bad debt and managing our working capital is very important in the business here. Y el último comentario respecto del riesgo del negocio, tiene sus riesgos esta región. Manejemos apropiadamente el riesgo crediticio y las cobranzas para mantener el negocio saludable. And I've heard some people say that you have to either manage risk and maintain your business in South America, or you can try and grow your business. Our strategy is to do both. We want to manage risk and grow, and so that's a bigger challenge, but I know we have the people across the organization that can help us figure this out. Él dice que hay una creencia que se puede manejar el riesgo y mantener el negocio, o si no, crecer el negocio. Él cree que tenemos que hacer los dos, manejar el riesgo y crecer el negocio. Y eso es más desafiante, pero confía en que tenemos la gente capacitada para lograrlo. This is a very exciting time in our retail business. We are the world's leading agricultural retailer today. The next largest competitor is about a fourth of our size, but this is just the beginning. Over the next several years, we believe we can continue to grow our business exponentially, serving farmers, bringing solutions, and driving digital agriculture and leading in digital within our retail business. Estos son momentos muy entusiasmantes. Somos la más grande retailer del mundo. Le sacamos una ventaja muy grande a los que nos siguen, y en los próximos años vamos a seguir creciendo, vamos a introducir tecnología digital, y realmente creemos que con el entusiasmo de la gente vamos a lograr objetivos muy importantes. Being part of Nutrien is a very also exciting opportunity. In the past, as you know, we had different retail brands around the world, and with our merger between
Agrium and Potash to become Nutrien, this is really a fantastic time for us in the retail side to work even more closely with our colleagues on the wholesale side to create one company, one culture, and one purpose. Hoy ser parte de Nutrien es también muy entusiasmante. Antiguamente estábamos más separados en empresas como wholesale, retail. Hoy somos una sola compañía con un solo propósito. And purpose is very important. In fact, when you work in agriculture, we have the most important purpose in the world, which is feeding people. Y en agricultura el propósito es muy importante y tenemos un propósito muy importante que es el de alimentar al mundo. So I won't steal his thunder, but I'll ask Chuck Magro to come up, our CEO for Nutrien, and talk about our purpose and where we're going as a company. Así que ahora invita a Chuck, nuestro CEO, para hablar de propósito y dónde va la compañía. Thanks, Mike. Hi, everyone. It's fabulous to be here in Argentina. I too have spent the week in South America. I spent the last couple of days in Brazil looking at some opportunities, and then now I'm here in Argentina. And South America is such an important part of our company. It just feels right that we're having this webcast here. So it's nice to be here, spending some time with the management team, and we have very big plans for South America. Una fantástica oportunidad, está muy contento de estar acá en Sudamérica. Él también ha pasado la semana en la región, inicialmente en unos días en Brasil mirando algunas oportunidades y ahora en la Argentina, y realmente está entusiasmado de poder estar en contacto con todos nosotros hoy. And in just a couple of minutes I will show you a video around our culture, our purpose. But I do want to speak just a couple of minutes about safety first. En unos minutos nos va a presentar el video de propósito, pero antes le gustaría pasar unos minutos hablando del tema de seguridad. When we put the companies together in the early days of the merger, we had an opportunity to really step back and look at what's really important to us as a company. What are our core values? What is our mission and our vision? Cuando pusimos las dos compañías juntos para formar Nutrien, nos dio la oportunidad de tomar un paso atrás, de llevar un paso atrás y ver cuáles son nuestros valores importantes, nuestros valores críticos, y ver cuáles son nuestra visión, nuestro propósito. And what we decided is to keep things really simple. We really have two core values as a company, safety and integrity. Y queremos realmente mantenerlo muy simple, y tenemos dos core values que son seguridad e integridad. And those two core values will guide everything we do as a company and an organization as we execute our strategy and we grow around the world. Y esos dos valores críticos van a guiar, van a gobernar nuestras actividades a medida que vamos haciendo crecer el negocio acá y en el resto del mundo. And safety is so important. What we learned today, and we've known this for some time, is the South American business is one of our safest businesses that we have. There's a lot that the rest of the company can and will learn from how you execute your safety priorities in South America. Y está muy contento de ver que en Sudamérica lideramos los aspectos de seguridad de la compañía y que la compañía en el mundo tiene mucho que aprender de nosotros en los niveles de seguridad con los que estamos llevando el negocio. Of course, there's lots more to do with safety. There always is, but I'm very proud of your performance year to date and over the last several years. Please keep up the good work around safety. Obviamente hay mucho por hacer, pero está muy contento con lo que ha visto hasta ahora y nos pide a todos que por favor enfoquemos en el tema de seguridad y sigamos mejorando nuestras performances. So moving to our culture and our purpose. You all know what we do as a company. We produce fertilizer, chemistry, and seed. We work with farmers around the world to help them maximize their profitability, bringing them products, services, and agricultural solutions. Todos sabemos lo que hacemos como compañía. Producimos fertilizantes, agroquímicos, semillas, llevamos soluciones a los productores para que aumenten su producción con nuestras soluciones en todo el mundo. But that's the what we do. Eso es qué hacemos. The important thing is why we do it. Why does Nutrien exist? Lo que es importante plantearnos es por qué lo hacemos, por qué existe Nutrien. And our purpose is tied to feeding the planet.
Y nuestro propósito está atado a alimentar al mundo. And we've landed to say that our purpose is to grow our world from the ground up. Y hemos resumido eso en nuestra frase de crecer nuestro mundo con base en la tierra. And I'll just tell you quickly what that means for me. Y nos va a decir lo que significa para él. I grew up in Canada. I worked on a dairy farm when I was a young man. Él vivió en Canadá cuando era joven y vivió en un tambo, en una producción leitera, ¿no? And right from an early age, I fell in love with agriculture and just knowing that what we do every day helps put food on people's table for dinner. Y desde muy temprana edad se enamoró de la agricultura y realmente cree muy noble el objetivo de poner alimentos en la mesa de las personas todos los días. So when I had an opportunity to come work for Nutrien in 2009, I jumped at it. It's so exciting to know that we're coming to work not just to create money and profits, but to really do something that's so important for humanity and for the planet. En el 2009, cuando tuvo la oportunidad de venir a Nutrien, realmente lo hizo con entusiasmo porque además de nuestros objetivos de negocio, de generar ganancias, de ganar dinero, tenemos un propósito que es ayudar a alimentar a las personas, que es un objetivo realmente noble para la humanidad. And when we roll out our purpose over the next several months, all of our employees around the world will have an opportunity to work with their teams and their leadership to understand what working with our purpose means for you individually. And I think you're going to have a lot of connection to feeding the world just like I do. En las próximas semanas, en los próximos meses, a medida que vamos lanzando el propósito, cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de entender qué rol cumplimos en este propósito y cómo podemos hacer para contribuir en él. So it's a very exciting time for us. I am going to play the video in just a minute. I did want to talk just a couple more minutes on our business strategy and the rationale for our name change. Antes de mostrarle el video, quiere hablar brevemente sobre nuestra estrategia de negocios y también los motivos del cambio de marca. So the reason that we went to rebrand the company and change names, and I know that's very, very difficult for many organizations around the Nutrien family. Sobre los motivos por los cuales decidimos cambiar de marca alrededor de las empresas de Nutrien, que es algo muy difícil de lograr. We believe we have a once-in-a-lifetime opportunity to create Nutrien as the global agricultural brand around the world. Cree que tenemos una oportunidad única de generar una sola marca Nutrien en todo el mundo, una marca global. If you think about what's happened, Monsanto now, the name Monsanto has disappeared. Same with Syngenta and Dow and DuPont. So there is a real void in terms of brands for agriculture, and we think Nutrien should fill that void. Entonces, las últimas cambios de nombres y fusiones que han ocurrido en el mercado, piensen que ha desaparecido el nombre Monsanto, DuPont, Dow, genera un gran vacío, como dije antes, que nos da la oportunidad de llenar ese vacío con nuestra marca. So this is a golden opportunity for a company like Nutrien to play on the global stage, to continue to grow our company, to contribute to all the communities where we live and work, and of course, major opportunities for growth for our employees around the world. Así que es una oportunidad única para crecer junto a nuestras comunidades, para crecer el negocio y también, obviamente, muy importante para el crecimiento de nuestros empleados alrededor del mundo. And we have big plans for growth. Mike mentioned some of the thoughts around South America. We have similar plans around the world, and our plan is to grow our company very aggressively to become the leader in agriculture. Tenemos muchos planes. Mike anteriormente se refirió a algunos planes que tenemos para la región, para el crecimiento de la región, pero hay otros planes a nivel mundial y vamos a ser muy agresivos en nuestra estrategia de crecimiento para ser la empresa número 1 en agricultura en el mundo. So with that, we'll play the video. I just want to thank everyone for listening. Hopefully I'll be able to move around and see you all over the next few months and years to come. Thank you very much. Please be safe. There's nothing more important than getting yourself and your colleagues home safe every night to spend time with your families.
Bueno, con eso vamos a presentar el video y agradece el esfuerzo que todo el mundo hace y los invita y espera poder visitar a la mayoría en los próximos meses y años a medida que va visitando los negocios, y nos pide un favor, que por favor estemos seguros y que volvamos a nuestra familia todas las noches en forma segura. En Nutrien nunca dejamos de crecer, porque nuestro mundo tampoco para. Y para el 2050 tendremos que alimentar a casi 10.000 millones de personas. Es por eso que estamos ampliando las expectativas sobre qué puede ser una compañía de agricultura, conectando todo, desde el suelo al productor, soluciones para la siembra y alimentando alianzas. Desde lo profundo de una mina hasta el tope del silo. Con cada nutriente, cada solución, cada día, estamos cultivando un mundo mejor en todo el mundo. Hacemos nuestra parte para ayudar a otros, cuidando a nuestros productores y clientes y preocupándonos el uno por el otro. Ayudamos a cultivar, a elevar los estándares y a ampliar las expectativas, desarrollando comunidades para que podamos crear una cosecha sustentable para todos nosotros. Se necesita humildad para ser el más grande del mundo, sabiendo que cada vez que hacemos algo, generamos un gran impacto. Así que tomamos la delantera en seguridad, manteniéndonos seguros y creando un ambiente sustentable. Y lo hacemos todo con base en la tierra. Proporcionamos a las personas los insumos necesarios para cultivar alimentos nutritivos. Alimento que nos llena para que podamos vivir la vida al máximo. Eso es motivo para crecer más, para mover la industria de la agricultura y el mundo hacia adelante. Obrigado, thank you very much por la atención. Espero que realmente les haya gustado. Simplemente unas disculpas para la gente de Brasil. Está traducido esto, lo que pasamos en español, pero tienen una versión en portugués que Julio les va a compartir. Y también esta presentación va a ser traducida al portugués y van a tener la posibilidad de reverla en portugués. Así que muchísimas gracias. Thank you very much, Chuck and Mike, for being with us. Y por favor, les reitero el mensaje. Lleguemos a casa seguro todos los días y cuidemos a la gente que nos rodea. Muchas gracias.